Nosotros también le pertenecemos al Señor. Amén, hermanos. Amén. Pues bueno, vamos a ponernos de pie para entrar a la palabra del Señor. Y vamos a ir al Evangelio de Marcos. Y vamos a leer solo un versículo, Marcos 16:15. ¿Sí? Amén. Quien guste ahí en su Biblia, y si no, pues lo podemos seguir aquí en la pantalla. Amén, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, ya lo tengamos para poder empezar. Gloria a Dios. Amén. Así dice la palabra del nombre de nuestro Señor Jesús, Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en lo personal por haberme permitido una vez más estar aquí en tu casa, tratando de servirte, bendito Padre, tu palabra, llevando el Evangelio a todo el que lo necesite. Te doy gracias y te damos gracias a tu pueblo porque habernos permitido una vez más escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano o hermana? Amén. Gloria a Dios. Sí, la verdad, hermano, como le decía, un pequeño paréntesis, está hermoso todo lo que el Señor hizo, toda la tierra, toda la plenitud, toda la hermosura, todas las cosas. Y no olvidemos, hermanos, que ahorita estamos viviendo una situación muy difícil con la guerra de Israel. Estábamos leyendo el primer libro de Samuel, versículo 30, del 1 en adelante, y parece que estamos leyendo lo que pasó, porque ahí relata cómo unos hombres llegaron y secuestraron a niños, mujeres, y se las llevaron cautivas. Entonces, hermano, yo le invito a que si puede leer ese pasaje, ese libro, primera de Samuel, el capítulo 30, del 1 en adelante, y va a ver qué tremendo es lo que el Señor nos está revelando. Amén, hermanos. Amén. Miren, hoy vamos a predicar bajo el tema El discípulo del cementerio. Y para eso nos vamos a ir al Evangelio de Marcos, vamos al capítulo 5 y vamos a ver del 1 al 20 lo que el Señor nos dice, el discípulo del cementerio. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted fue a un cementerio, porque en un cementerio lo que hay es tristeza, dolor, muerte, recuerdo de algo triste. Amén, hermanos. Amén. En el capítulo anterior, en el capítulo 4, vemos que el Señor tuvo que cruzar para llegar a este lugar que ahorita vamos a ver, a partir del capítulo 5 y versículo 1. Entonces vemos cómo el Señor tuvo que incluso reprender al viento, ¿sí? Porque se había hecho una tempestad, estaba haciendo una tempestad, y si recordamos eso que los discípulos le despertaron y le dijeron: Señor, ¿qué no ves que perecemos? Y ellos, yo supongo que quedaron atónitos, ¿no? Cuando el Señor reprendió el mar, de hecho lo dice el Evangelio, ¿no? Que ellos se preguntaban: ¿quién es este, no? Que hasta el mar le obedece. Sí, ha de haber sido tremendo esa situación, pero vemos como ya siempre hay oposición, hermanos, y de eso lo hemos predicado aquí. El Señor tenía en su corazón estaba ir a esta ciudad que vamos a ver enseguida, ¿sí? Y desde entonces vemos que ya había como una especie como de obstáculo, ¿no? Como que el demonio siempre trata de poner obstáculos, y por eso es que había levantado esa gran tempestad. Sin embargo, pues todavía no hay problemas. Dice Marcos 5:1: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Por qué Jesús iba a esa región? Era región de gentiles. Incluso yo pienso que, aunque no lo dice la palabra de Dios, que los discípulos se preguntaban: bueno, ¿qué es lo que quiere el Señor aquí, en esta región pecadora, en esta región de gentiles? ¿Qué es lo que venimos a hacer aquí? Sin embargo, vemos que el Señor, Él no tiene distinción. Él va a ir a llevar su palabra, a llevar la salvación a cualquier persona. ¿Sí? Y no le importaba que esa era una Decápolis, se llama, que quiere decir 10 ciudades, y que eran ciudades que realmente eran gentiles, eran pecadoras. No eran ni comulgaban con la predicación ni con el estilo de los judíos. Era gente que buscaba y vivía a su manera. Entonces vemos que el Señor cruza a Gadara. ¿Cuántas veces hemos nosotros venido en busca del Señor? Muchas veces hemos venido en busca, sin embargo, Él nos ha buscado primero.
Porque aquí dice bien claro su palabra que él fue a Gadara. Sí, él tenía un objetivo y ya sabía a lo que iba, aunque yo, como les comento, que los discípulos probablemente no sabían a qué iba, se preguntaban por qué aquí. Sin embargo, el Señor ya sabía y él era muy claro. Miren lo que dice, ¿cuántas veces nosotros hemos buscado al Señor, pero por interés? ¿Sí? Porque Él siempre nos está buscando, Él siempre nos está llamando. A veces le abrimos la puerta de niños, a veces de adolescentes, a veces de adultos, y hay quienes nunca le abren la puerta al Señor. Pero el Señor, créanme que el Señor nos está llamando. Mi hermano trabajó un tiempo, ya es jubilado también, y él trabajó en una línea aérea alemana que se llama Lufthansa, y ahora que fue a radicar a Cancún, estuvo trabajando un tiempo en el aeropuerto, y nos comentó que una señora secular de ahí del trabajo le decía: oiga, ¿por qué no lee la Biblia? Oiga, ¿por qué no esto, no? Y empezaba a hablar poco a poco, pero de Jesús. Me refiero que el trabajo era secular. Quizá la señora era, pues no sé, cristiana o católica, no sé, ¿no? Pero le empezó a hablar de Jesús. Entonces el Señor siempre nos está buscando, siempre nos está buscando. Y yo fui a ver, déjenme se los cuento, hermanos, a mi hermana Irma, que es la mayor, luego mi hermana Lilia y luego mi hermano José, ellos tres. Y un día antes, el sábado antes de irme allá al vuelo a Cancún, fui a la librería y compré 3 Biblias, hermanos. Y es lo mejor regalo que yo les pude haber dado. Es un versículo y se los di a cada uno, y afortunadamente uno de diferente color, uno para mi hermana Lilia, uno para mi hermana Irma y uno para mi hermano José. Entonces, bueno, pues ahí está el Señor siempre hablando. Y resultó que mi hermano se enfermó y un día no salió con nosotros al paseo, sino que él se quedó en su casa, y luego nos mandó un mensaje que se había quedado a leer su Biblia. Aleluya. Miren, hermanos, yo aquí, ¿qué dice Juan 6:26? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Miren, muchas veces hasta por conveniencia, hermanos, hay que buscar al Señor Jesús. Porque nos conviene o no nos conviene buscar al Señor Jesús. Porque Él nos va a librar de todo, hermanos, de enfermedades, de situaciones que haya en nuestra vida espiritual, física, qué sé yo. Él siempre nos va a librar. Entonces siempre hay que buscarlos, aunque Él nos buscó primero. Seguimos, miren qué dice el versículo. Y cuando salió de la barca, ya vimos que él llegó después de la tempestad a ese lugar de Gadara. Cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Y nuevamente vemos aquí que el Señor fue a buscarlo. Él ya sabía. ¿O usted cree que el Señor no sabía que esta persona iba a salir? Claro que el Señor lo sabía. Y se imaginan a sus discípulos atrás de él. Bueno, ahí viene un loco, ¿no? Que nos va a hacer. Sin embargo, él ya conocía. Sí, era un hombre rechazado, que estaba rechazado por la sociedad. Incluso puede ser que estaba rechazado por su misma familia, porque dice aquí que tenía un espíritu inmundo. Aquí vemos una representación de lo que pudo haber sido ese hombre, ¿no? Porque dice que pues, no se bañaba, vivía en el sepulcro, vivía en el cementerio. ¿Cómo puede ser una persona que esté viviendo en el cementerio? Pero hermanos, aquí en nuestra ciudad hay quien vive abajo del puente. Yo he visto gente que se duerme ahí afuera del mercado Terán, ahí que ponen cartones y cobijas y qué sé yo. Y bueno, cuando hace calor, pues bueno, pero hoy que ya viene todo el frío y todo eso, hay gente que está viviendo en el cementerio, por decirlo así, debajo del puente, en la esquina. O sea, hay que tener, y no hay que juzgar a esas personas, porque ¿cuántas veces juzgamos a la gente? ¿Por qué estar así en esa condición? Porque no quiso entender, porque no quiso hacer cosas de bien, y muchas veces no sabemos por qué. ¿Sí? Son seres humanos, y más allá de sus creencias, más allá de su situación, el Señor los ama. Amén. ¿Sí? El Señor nos ama igual que a nosotros. Y nuestro objetivo, nuestra tarea debe ser de ir y predicarles el Evangelio, aún a esas personas.
Yo al estar armando esta predicación, yo me acordé de Carlitos, nuestro hermano que de repente viene. No sabemos en su mente cómo esté, qué es, por qué él está pasando, por qué vive esa situación. Pero algo tan cercano es él. ¿Qué entiende, qué no entiende? No lo sabemos. Sí, pero no, por eso cuando viene lo tenemos que abrazar, lo tenemos que apapachar, lo tenemos que tratar como un igual a nosotros, porque el Señor lo ve igual que nosotros. Amén, hermanos. Aleluya, gloria a Y Dios. esa es la única condición que el Señor tiene de devolverle a todas esas personas la esperanza, de volver a vivir como Él quiere que vivamos. Sí. Los demonios no entran así porque sí. Alguien, quizás las personas que están endemoniadas, alguna vez abrieron la puerta. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Sí? Pero los demonios también no les gusta estar vagando. Siempre buscan un lugar, siempre buscan un cuerpo. Dice el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aún con cadenas. Amén, hermano. ¿Cuántas personas hay que están atadas? Y no precisamente de cadenas, sino de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio, de muchas cosas, hermanos. Sin embargo, aquí esto el Señor nos representa y nos muestra de otro tipo de atadura que tenía, ¿sí? Y no podía romper sus ataduras. Bueno, más bien rompía las ataduras porque no podía salir de ese estado en el que estaba endemoniado, ¿sí? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con gente que viene incluso aquí a nuestra iglesia, que ha venido a nuestra congregación y que viene por un rato y se va? Y que vuelve a venir otro rato y se vuelve a ir. Y gente que no puede romper esas ataduras en sentido contrario de lo que es el endemoniado. Amén, hermanos. Miren lo que dice el versículo 4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Quién es el único que lo puede libertar a esta persona? El Señor Jesucristo. Y de los que hablamos, del alcoholismo, de la drogadicción, de vicios, de enojo, de adulterio, de lo que sea, ¿quién es el único que nos puede libertar? Aleluya, Cristo el Señor. Amén. Aleluya. Amén. Él es el que nos está buscando, hermanos. ¿Sí? Miren lo que dice Mateo 17, del 19 al 21. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como la de un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Se acuerdan de este chico que estaba endemoniado y que los discípulos no lo pudieron echar al demonio de su vida, que hasta que tuvo que ir al Señor Jesús? Sí, porque el Señor Jesús, Él se nos va a poder libertar absolutamente de todo. Y no olvidemos que el Señor nos había dado autoridad a ellos para echar fuera demonios. Y qué mejor o qué más grande que el Señor mismo, Señor Jesús, les había dado autoridad. ¿Sí? Sin embargo, este muchacho, dice el Evangelio, que él echaba espumarrajos, ¿no?, por la boca, ¿sí? Y que se sacudía. ¿Y por qué se sacudió? Porque fue cuando el demonio ve a Jesús, ¿sí? Porque ante él, sí, definitivamente cualquier espíritu inmundo, aleluya, va a tener miedo. Así es, y el Señor lo va a poder libertar. Hermanos, tenemos que volvernos a ese Señor Jesús, tenemos que volvernos a ese que es el único que nos puede libertar, porque nosotros podemos decir: no, nosotros somos cristianos y nosotros no podemos ser atados por ningún espíritu. Hermanos, el diablo está lance y lance dardos de fuego, dice el apóstol Pablo, a nuestra mente. Y muchas veces nos ponemos a pensar y a reflexionar cuántas veces nos hemos enojado por pequeñas cosas, por esto, por aquello. Y muchas veces ponemos como pretexto la iglesia. No, pues ya me enojé, ahora no voy, ahora no hago esto, ahora no hago lo otro. No,
Acuérdense que el Señor nos dijo que nos va a dar libertad y este es el mejor lugar en el que podemos estar. Así es, gloria a Más Dios. que allá afuera, Aleluya. más que esto, más que lo otro, Aleluya. este es el Amén, así es, gloria a Dios. Aleluya. Mira, hermano, sin embargo, también hay falsos pastores, falsos profetas, falsa gente, pero dice la palabra de Dios que todos los que lo echan en el nombre de Jesús, por eso aquí puse este versículo, Mateo 7, 22 y 23, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios. Amén, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque en el nombre de Jesús van a salir esos demonios. Sí, pero estos falsos apóstoles, falsos pastores pueden hacer milagros. Por eso es que la gente va, porque dice, incluso se dice que aquí un sacerdote de una iglesia cercana que tiene los jueves de sanidad o algo así, porque no sé, quizás si lo hace en el nombre de Jesús va a tener autoridad de hacer ciertas cosas, pero sí, pero esos, en aquel día el Señor les va a decir, aunque hayan echado fuera demonios en su nombre, les va a decir: no los conozco. Pero es que yo no te conozco. ¿Qué terrible será? Aleluya. No te conozco. Profeticé, hablé de ti, me porté, no te conozco, vete. Va a ser muy tremendo, hermanos. Gloria al Señor. Seguimos. ¿Qué dice el versículo 5? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando las personas están poseídas por espíritus inmundos, tienden a autodañarse, porque tomar alcohol es autodañarse. Amén, amén. Mucha gente que sabe que tomar alcohol va a terminar con cirrosis hepática, y han visto testimonios de otra gente. O la gente que dice: no, pues es que el cigarro puede producir cáncer de pulmón, de garganta, qué sé yo, y siguen haciendo. ¿Por qué lo siguen haciendo, hermanos? Porque están atados, y porque cuando están atados con esos espíritus inmundos, muchas veces ellos mismos se autodestruyen, y muchas veces, en el peor de los casos, ¿a dónde se llega? Al suicidio. Porque esas personas dicen: no vale la pena, no está bien aquí, todo mal. ¿Cuál es el último camino? La muerte. Hoy en la tarde, cuando estaba comiendo, platicaba con mi esposa y me dijo: el paciente que me tocó ayer era un muchacho de 37, 38 años, que intentó suicidarse. Le digo: ¿qué era No, tenía su esposa, estaba bien apurada la esposa, porque le pidieron un medicamento y pues es caro, no sé, algo así. Pues imagínense, ¿qué debe ser la vida de esas personas dominada por esos espíritus inmundos para querer llegar a ese último paso, por decirlo, según ellos, de salvación, que es la muerte, ¿no? Quererse matar a ellos mismos. Todas las personas que están endemoniadas se quieren hacer daño a sí mismos. Dice el versículo 6: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló, eso lo subrayé, corrió y se arrodilló ante él. Ese, hermanos, el encuentro con Jesús. Usted recuerda, todos los que estamos aquí, ¿cuándo fue nuestro encuentro con Jesús? ¿Qué hicimos ese día que nos encontramos con Jesús? Digo, probablemente ha de haber sido en la iglesia, ¿no? Con un pastor, con un hermano, qué sé yo, ¿no? O alguien que nos habló en la calle del Señor Jesús, pero que sabíamos que en el fondo era ese encuentro con Jesús. ¿Qué hicimos en ese encuentro con Jesús? Esto nos pone a reflexionar, ¿no? ¿Cómo estábamos viviendo antes de ese encuentro con Jesús? ¿Cómo era nuestra vida? ¿Qué problemas teníamos o qué situaciones vivíamos? ¿Por qué anhelábamos, por qué necesitábamos tanto ese encuentro con Jesús? Amén. Porque aquí dice que esta persona, este hombre, corrió y se arrodilló ante él. Sí, porque hasta los demonios reconocen la autoridad de Dios. Amén, así es, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. Miren, me gustó mucho esta imagen, ¿no? Que él clama al Señor porque lo ve y dice: aquí está mi salvación. Porque cuántas veces, hermanos, nos encontramos sobre todo con espíritus
de enfermedades y que no sabemos cómo van a salir, cómo podré explicar esto al doctor, cómo podré, y bueno, nuestra única solución es en Jesús. Y debemos arrodillarnos y tomarnos de Él, sí, porque Él es el único que nos va a poder libertar. Amén, hermanos. Tenemos que rendirnos ante Él y Él va a tener misericordia de nosotros. Aunque seamos o hayamos sido en esa primera vez que nos encontramos los peores pecadores del mundo, Él tiene misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Dice Filipenses 2, 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Padre, un aplauso al Señor, porque Él es el único. Él es el único. Y en el nombre de Él se va a doblar toda rodilla. Amén, hermanos. Tarde que temprano, así va a ser. Seguimos. El versículo 7 que dice: y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo? Aquí ya el que le estaba respondiendo no era la persona, sino era el demonio, ¿no? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Dice, hasta el demonio recurría a Dios y le decía: ¿sabes qué? Te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, que te pido por Dios que no me atormentes. Como nos dijo, te conjuro por el diablo que no me atormentes, ¿no? Te conjuro por Dios. Y ahora los demonios apelan, porque saben que aunque están perdidos y saben que su destino ya está marcado, pero apelan a Dios. Él lo que no quería es que lo atormentara, porque ya sabía quién era Jesús. Ellos reconocen absolutamente a Jesús. Muchas veces lo que no hacemos nosotros, hermanos, muchas veces queremos y tenemos sacar nuestro problema con el dinero o con el doctor. Digo, no es que ir al doctor sea malo, ¿no? Pero buscamos otras instancias antes del Señor Jesús. Y en todo debe estar el Señor Jesús en nuestras vidas, hermanos. Amén, gloria a Dios. Entonces el demonio va a ser atormentado, ¿no? Porque él sabe cuál es su destino, sabe que contra el Señor Jesús absolutamente. ¿Cuál es el problema, hermanos, de las personas que hablamos alcohólicas, etcétera, etcétera, etcétera? Es que ellos no se someten a Dios. Quieren ser el número uno en sus fuerzas y quieren, número dos, no saber nada de Dios. ¿Cómo el Señor puede actuar en la vida de ellos? Porque cuando decimos por qué tal o cual, incluso nosotros tenemos esta situación porque no reconocemos, porque no hacemos lo que Dios quiere. Y queremos que todo nos caiga así como por el cielo, ¿no? No, tenemos que someternos primero a Dios, ¿sí? Para que Él nos pueda ayudar ante cualquier situación, porque ¿quién puede levantar la mano y decir, ya de aquí a no sé cuánto tiempo no va a pasar nada en mi vida? Sí va a pasar, sabemos que puede pasar cualquier situación, así que estemos con el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Miren lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué crees, hermanos? Que a veces incluso los demonios reconocen más la autoridad de Dios que nosotros. Y nosotros hablamos de los cristianos. Saber que el Señor no tiene límites, que de Él todo podemos, todo se puede siempre y cuando sea su voluntad. Sin embargo, es reconocer, en primer lugar, acercarme a Dios, que esta situación, que cualquier problema, con el Señor, porque los demonios creen y tiemblan, porque saben cuál es su destino. Sí, así es, gloria a Dios. Seguimos, el versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Sí, sabemos que el Señor entonces tiene la autoridad. ¿Se acuerdan de ustedes aquí en el Evangelio también de Marcos, en el versículo 11, que los principales sacerdotes le dijeron a Jesús, ¿tú con qué autoridad? Porque el Señor tiene autoridad sobre todo, es lo que acabamos de ver. ¿Con qué autoridad haces todas las cosas que haces? Y Él les dijo, el bautizo de Juan, ¿es del cielo o es de los hombres? Y ellos se pusieron la caridad. ¿Qué le contestamos? Y decimos, no, pues es que no sabemos, entonces tampoco le damos con qué autoridad yo hago las cosas. Pero nosotros sabemos qué autoridad tiene el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, amén. Nosotros sabemos que Él tiene autoridad absolutamente sobre todo. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios.
Veamos qué dice Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. En Él estamos completos, hermanos. Que es la cabeza de todo, ¿qué? Principado y potestad. Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Y lo que vamos a ver ahorita en el Salmo nuevamente, algo cerca del 24, ¿no? Que de Jehová la tierra, su plenitud del mundo y los que en él habitan. Y desde los microbios que no vemos hasta todo lo que nos podamos imaginar. El Señor tiene potestad y autoridad sobre todo. Aleluya. No hay que pedir permiso a nada, a nadie. Él puede hacer lo que quiera. Claro que Él siempre va a actuar con justicia. Amén. Amén. Y muchas veces, desgraciadamente, esa justicia, por decirlo de alguna forma, viene en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo lo que Él nos pide y como Él nos pide, pues bueno, el Señor dice: lo siento, no puedo. Oye, pero no puedo. ¿Qué estás haciendo? Estás mal. Regrésate y cuando hagas lo que corresponde, entonces sí. Pero el Señor nunca va a ser injusto. Él siempre actúa con justicia. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 9. Y les preguntó, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo porque somos muchos. Dice Legión, que era un conjunto de soldados romanos. Se dice que eran alrededor de 3,000 soldados romanos. Entonces imagínense, aquí dice que era una legión, porque somos muchos, eran 3,000. Uno se pregunta, 3,000 demonios estaban en esta persona. Por eso que rompía los grillos, ¿no? Por eso que rompía las cadenas y todo eso, porque qué fuerza, porque así actúan los demonios, hermanos. ¿Sí? Pero al Señor no le importa que sea uno, que sea 1,000, ¿sí? El Señor puede absolutamente con todo. El 10 dice: y le rogaba mucho que no nos enviase fuera de aquella región. ¿Pero por qué de aquella región? Aquí es una enseñanza, porque en esa región había pecado, en esa región había cosas malas, y ellos querían permanecer en aquella región porque sabían que ahí iban a encontrar quizás otro cuerpo del cual podían morar. ¿Sí? ¿Se recuerdan de la mujer de Lot? Que ella, pues de alguna forma amó el pecado, porque ya cuando tenía salida, ¿qué lo quiso? Volvió. Porque no estaba su corazón, no estaba bailando ahí en Sodoma. Así es. Y eso es lo que los espíritus buscan en esa región donde hay pecado, donde hay situaciones malas. ¿O qué puede estar mejor, hermanos? Aquí ir a un cabaret o venir a la casa de Dios. ¿Dónde puede haber más pecado? ¿Dónde puede haber más pecado, hermanos? Dice el 11 y el 12. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Dice, aquí ya dice el 12, y le rogaron todos los demonios, o sea que ahí vemos que ya eran muchos, ¿no? Ya no nomás era uno, le rogaron todos: envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Y el Señor sabía que los cerdos se iban a despeñar. ¿Usted cree que no sabía que los cerdos, que Él les iba a dar permiso a que se fueran a los cerdos y que los cerdos se iban a despeñar? Claro que el Señor lo sabía, pero ¿por qué les permitió entonces que se fueran a los cerdos? Aquí pues una imagen, ¿no? Como está allá el Señor con el endemoniado. Bueno, órale, váyanse a los cerdos y moles, se despeñan los cerdos. ¿Por qué cree usted que si el Señor sabía que los cerdos iban a despeñar, les permitió? Porque el Señor no nos va a perdonar. Miren lo que dice aquí luego, el 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraban en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Fíjense que eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Entonces el Señor les permitió que se fueran a ese hato de cerdos, porque el Señor sabía que se iban a despeñar. ¿Y por qué? ¿Por qué les permitió el Señor? Porque dice 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, el Señor no los iba a perdonar.
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El Señor sabía que sus celos iban a despeñar. Órale, vámonos a los celos porque no nos va a perdonar. Hermanos, nosotros si pecamos un día, nos equivocamos porque somos seres humanos. Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana. Le podemos pedir perdón al Señor. Siempre y cuando no practiquemos el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Sin embargo, los espíritus inmundos, los ángeles caídos, ellos ya no tienen salvación. Ellos, aunque se arrepientan, aunque digan, no saben qué hora me arrepiento de haberme ido con Satanás, ya no dice, porque el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron. Ya no hay para ellos salvación. Amén, hermanos. Amén. Dice el versículo 14: y a los que representaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Se espantaron, ¿no? Lógico, porque esos cerdos tenían un dueño y esos cerdos costaban dinero, hermanos. Eran muchos cerdos, sí que eran como 2,000 cerdos. Era una gran inversión la que tenían ahí los cerdos. Si de repente un camión que ha pasado se voltea aquí en la carretera con cerdos, esos cerdos tienen dueño. No es que pues, cualquiera puede ir a agarrar el cerdo, ¿no? Tienen dueño y cuestan dinero los cerdos. Es carne que se vende, que se comercializa. Y esa era una gran inversión de la persona dueña de los cerdos, que aquí no nos dice la palabra de Dios, pero sabemos. Aleluya, así es, gloria a Dios. Dice el 15: vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Qué es lo que les tuvieron miedo? En lugar de tenerle miedo cuando estaba tan tremendamente endemoniado, ahora que lo ven tranquilo y bueno, ¿qué pasó aquí? Nos da miedo. Y es que el Señor es así. Muchas veces venimos como arrastrando, como se dice ahí, la cobija bien mal en muchos aspectos de la vida. ¿Y cómo nos rescata el Señor? Así es, gloria a Dios. Estaban tranquilos en nuestro oficio, sí, cabalmente, como dice la palabra de Dios. Y eso no debe ser miedo para los demás, sino debe ser testimonio. Así es. Les comentaba hace rato que si recordamos cuándo fuimos a Jesús, qué estábamos viviendo, porque hay que declarar, dice la palabra de Dios, que declaramos las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Conviene que yo declare todo eso. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 16: y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y de los cerdos. 17: y comenzaron a rogarle que se fuera de sus controles. Vamos. O sea, esta persona viene, liberta al endemoniado y le dice, ¿sabes qué? Vete. ¿Por qué? Porque esas personas amaban más a los cerdos que a Jesús. Amaban más al dinero que a Dios. Porque tenían eso, eran miedo. ¿Sabes qué? Vete de aquí, ya, déjanos, ¿sabes qué? Yo quiero tener mis cerdos, yo quiero tener mis problemas, yo quiero... Amamos muchas veces otras cosas más que a Jesús, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Dice el versículo 18: al entrar en la barca en que había estado al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. O sea, Jesús ya después de haber cometido, y vemos que aquí había cumplido su cometido, ¿no? Que él ya sabía a qué iba, ¿sí? Y se iba a regresar, obviamente, ¿cómo llegó? En la barca. ¿Y cómo se iba a regresar? En la barca. Entonces, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, ¿sí? Amén, gloria a Dios. Dice el 19: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuántas grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y en el 20 le damos vida al título, ¿no? Amén. El discípulo del cementerio. Y se fue, ¿y qué hizo el que estuvo endemoniado? Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Gloria a Dios.
aldeas, y esta persona empezó a predicar el Evangelio, empezó a hablar de Jesús siempre. Digo, sabemos que no tenía una Biblia como hoy día la tenemos, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Pero él empezó a hablar de las maravillas del Señor Jesús. Amén, amén. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, que aún y que recordemos de dónde el Señor nos sacó y cómo estábamos. Quizás este caso es muy extremo porque esta persona estaba muy endemoniada y vivía en sepulcros y bueno, muchas cosas, ¿no? que acabamos de ver en esta maravillosa historia del Evangelio, pero debemos de regresar a eso, ¿no? A saber que el gran mandamiento que el Señor Jesús nos dejó, que prediquemos el Evangelio, que no callemos, hermanos, ¿sí? Que debemos predicar, aunque sea al que va y que recoge la basura o el de la esquina, o qué sé yo, a todo mundo debemos hablarle de Dios. Yo digo que para mí, en lo personal, hermano, yo no les pude hablar a mis hermanos. Yo estaba así como ávido de poder decir esto y esto y esto. Sin embargo, no se prestan, pero uno tampoco puede entrar como de golpe, ¿no? Así es, gloria a Dios. Porque lo toman a mal, se enojan. Entonces, bueno, yo les regalo su Biblia y espero que el Señor haga la consejo. Amén. Amén, hermano. Amén. Bueno, yo escribí estas conclusiones ya para terminar. Dice, tenemos que ir a Gadara. ¿Qué es Gadara? Ir a esos lugares donde pensamos que no quieren saber de Dios. Tenemos que ir a Gadara, porque Gadara, ¿qué sería, hermano? Sería a la gente de la luz del mundo. Claro que sí. A la gente católica, claro que sí. Esos lugares donde creemos que no es necesaria la palabra de Dios. La palabra de Dios es necesaria para todos. Tenemos que ir a Gadara a buscar a los endemoniados, a la gente que anda viviendo en la oscuridad, que anda viviendo sin la presencia y sin la esperanza de nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén. 2. Tenemos que testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recordar cómo el Señor nos sacó de lo vil y menospreciado que éramos, de ese fango cenagoso en que no podíamos ni caminar, que nos arrastrábamos ahí apenas, ¿no? Y debemos de testificar todo lo que el Señor nos ha hecho en nuestras vidas. Y número 3, tenemos que seguir predicando el Evangelio. Y es lo que comentábamos. Si el Señor nos da permiso aquí en el púlpito, si nos da permiso en la calle, si nos da permiso en el mercado, en la escuela, con el vecino, con quien sea, tenemos que seguir predicando el Evangelio. No podemos callarnos, hermanos, porque esa es la instrucción que el Señor nos dio. Y el día que el Señor regrese, que nos encuentre trabajando, le he dicho a nuestro pastor. Hermanos, ahorita en cuestión salimos un poco del tema de lo de la guerra, que ya se está enojando Irán, bueno, poquito, y nos acostumbramos. Y yo les ponía diario las noticias de la guerra, y ahora, pues ahí cuando me acuerdo las pongo. Sí, que no sé qué, que gas, bueno. Al rato, cuando ya estén tratándose de inmiscuir más naciones y que venga alguien a proponer paz y seguridad, es que esto ya no tiene reversa. Hermanos, a partir del día 7 de octubre de este año, ya el mundo no va a volver a ser igual. Hermanos, tenemos que seguir perseverando en la doctrina del Señor, que no volvemos a clase. Amén, hermanos. Entonces vamos a pedir al Señor que nos